Simplemente decir que este centro de formación es una unidad que está especializada en gestión y transferencia de conocimiento y que funcionamos como un espacio de encuentro, de reflexión, de intercambio de experiencias e innovación en el ámbito del desarrollo. Queremos retomar, con las limitaciones que la pandemia nos impone, el rico intercambio entre este centro y las instituciones y la sociedad civil cruceña y boliviana, que ha dado valiosos y reconocidos frutos en el pasado, contribuyendo a integrar actividades de carácter local y nacional a la programación habitual de actividades de alcance regional que desarrollan los centros de formación de la cooperación española. Una breve exposición de la CEPAL será el punto de partida de esta jornada para escuchar sus valiosas opiniones y puntos de vista e iniciar una conversación interactiva sobre la cohesión social en sus diversas dimensiones y expresiones, desde el contexto local, pero también nacional. Nosotros, revisando toda la literatura sobre el tema, encontramos que había tres grandes maneras de concebir la cohesión social, ¿no? Una era verla como aquellos valores que son compartidos por una sociedad, ¿no? Y en esa medida, en la medida que se comparten valores, es decir, maneras de mirar el mundo, se genera un sentido de pertenencia, ¿no? Este es un criterio. El segundo elemento es la cohesión social como confianza asociada al compromiso y a la habilidad de trabajar juntos. El tercero tiene que ver con la cohesión social vista como promoción del bienestar y reducción de brechas entre las personas. Y entonces hablamos de cohesión social como la capacidad de una sociedad y sus instituciones de promover relaciones sociales de igualdad y de generar sobre esa base un sentido de pertenencia y orientación al bien común de una forma percibida como legítima por sus miembros. Un elemento importante de la cohesión social es ocuparse de la subjetividad de las personas, de cómo las personas ven, sienten, valoran su situación y su vinculación con el conjunto de la sociedad. Voy a aprovechar esta enseñanza teórica también de Carlos para darle también un vuelco positivo al concepto de cohesión. La cohesión corporativa versus la cohesión social ciudadana, ¿no? Más o menos es la idea que estoy planteando. Entonces, la cohesión corporativa la manejan, por ejemplo, las mafias sindicales, las comparsas, las logias, los partidos políticos, las asociaciones de profesionales, entre otros grupos de mucho poder político, económico y mediático que, por así decirlo, utilizan la política y las instituciones en beneficio propio. ¿Y quiénes han sido las únicas personas que se han opuesto, podríamos decir, a este manoseo de la política y las instituciones locales? Ha sido algunos grupos, especialmente de gente joven, que han promovido o generado cierta cohesión social y ciudadana frente a esta uso. Yo voy a destacar las que facilitan un encuentro de los estudios de género con los estudios de cohesión social. La primera potencialidad para mí es el énfasis en esta dimensión normativa y aspiracional, ¿no? Con un énfasis en la igualdad que siempre estuvo, pero no tan claro, ¿no? Entonces, esto me lleva a mí a pensar en los caminos separados que han tenido paralelos los estudios de género y los estudios de cohesión social. ¿Por qué nosotros planteamos la importancia de considerar como un elemento clave o como un factor clave del estudio de la cohesión social al factor juventud? Puesto que como resultado de la investigación que hemos hecho en 20 ciudades de Bolivia,
uno de los grupos más vulnerables son justamente los jóvenes. Esto porque identifican, por un lado, profundas desigualdades generacionales y étnicas, resultado de la informalidad laboral, la precariedad de las condiciones laborales, la desigualdad educativa a nivel primaria y secundaria, la violencia y la ausencia de espacios de desarrollo en una cultura que entienden como cultura de privilegio hacia las personas mayores. Creo que la cohesión social o sociopolítica para los pueblos indígenas, de una manera, si bien pragmática, comienza en los años 90, ¿no? Con las primeras movilizaciones, la primera marcha indígena, ¿no? Aquí en Bolivia, la mayoría de las veces, para presionar, para que se les escuche, ha sido marchando. Yo quiero rescatar todo lo positivo de cohesión social. Yo sé que hay muchas maneras de verlo, he visto que hay muchas formas de abordar, que hay muchos conceptos, que cada vez también se pueden ir modificando, pero yo quiero rescatar lo mejor que hay porque creo que no hay otro camino. Y si hay cohesión social en los grupos tan maravillosos de los colectivos y sin embargo no logran tener una agenda en común, es porque todavía no tienen un proyecto en común. Las mujeres no somos un colectivo. Las mujeres somos más del 50% de la población en cualquier ámbito del que nos estemos ocupando. Por tanto, la perspectiva de la igualdad de la mujer y la perspectiva también del combate de cualquier manifestación de violencia de género contra las mujeres no es una cuestión menor que pueda reducirse a un colectivo, sino que tiene que formar eje troncal de cada uno de los planteamientos que se hagan en cualquier perspectiva y análisis. Lo que vemos, sobre todo en los últimos años, es como un nivel muy importante o creciente de polarización, ¿no? Una polarización política donde en general hay 2 o 3 grandes polos, ¿no? En donde lo que prima más bien es una confrontación y un poco la búsqueda de llegar al poder para implementar acciones independientemente o en contra de lo que opina ese otro polo, ¿no? Entonces, bueno, un primer tema es cómo nuestras sociedades en general enfrentan estos factores disruptivos, los viejos y los nuevos, ¿no? Y cómo logran resolverlos o enfrentarlos de manera más o menos cohesionada o no, de manera polarizada, que también es posible, ¿no? Es un caso muy particular, ¿no? Porque aquí en la ciudad no somos reconocidos como tal, ¿no? Sufrimos de mucha discriminación. A todos los indígenas nos dicen guarayo, pero de manera despectiva, ¿no? No porque valoran al pueblo guarayo, a la nación guaraya, ¿no? Guarayo de mierda. Este es un pobre cojudo, parece un guarayo, ¿no? Y lo dice así, como si fuera normal. Y la violencia, que si bien está en términos generales, en particular la violencia machista, es un factor disruptivo. Si sabemos que siempre estuvo la violencia y que era sistémica, antes no era un factor disruptivo. Ahora basta mirar a los países vecinos, también aquí, acordémonos los hechos recientes horrorosos, pero la reacción social yo creo que todavía en Bolivia no es la que genera en Chile o en Argentina, ¿no? Sobre todo en el Cono Sur. Hemos identificado que para la cohesión territorial el aspecto clave que sostiene a un centro poblacional ni siquiera es la respuesta objetiva que el Estado tiene para responder las necesidades de la población, sino más bien la valoración subjetiva que tienen del tejido social quienes habitan este territorio. Sin embargo, los jóvenes ven altamente deteriorada justamente la existencia de este tejido social. Una desconfianza interpersonal, o sea, entre la confianza que yo tengo en un tercero, en una tercera persona, digamos, de mi entorno, pero también una desconfianza institucional, una desconfianza hacia las instituciones, ya no solo hacia instancias que muchas veces generaban suspicacia, ¿no? Como los partidos políticos o incluso en algunos países las policías, sino una desconfianza a las instituciones que hasta hace poco mantenían un nivel de aprobación importante, como las iglesias, las Fuerzas Armadas, las autoridades electorales, el Poder Judicial. Entonces, una desconfianza institucional generalizada que viene creciendo en la mayoría de los países y que es un problema porque sin confianza en las instituciones,
pues va a ser muy difícil enfrentar todos estos factores disruptivos que mencionamos, ¿no? Lo que uno no puede negar es que hay gente que tiene más poder que otros y que hay niveles que son más importantes de atacar que otros. Entonces sí, yo creo que el nivel central, el nivel departamental y los gobiernos locales debieran ser ahorita el punto central de las miradas de todos nosotros, porque estoy segura y convencida que la mayoría de la gente tiene una cultura democrática, pero que ni siquiera la ha descubierto en sí. ¿Y por qué? Porque tampoco parece ser beneficioso ser democrático en este país, ¿no? O sea, en este país y en muchos otros. No es menor la reflexión que se hizo en ámbito o en clave local, la perspectiva bien desde el punto de vista de los derechos a la reivindicación del pueblo indígena, podríamos hablar también de los afrodescendientes, podríamos hablar también cuando hablabas en tu intervención de la problemática de la juventud y de esa impotencia que sienten el no sentirse integrados, pero el no sentirse reconocidos y no tener derecho a oportunidades de vida. Cuando le hemos dicho que si se formaban y se cualificaban podían tener oportunidades de vida y no es así, y eso deriva en frustración y deriva, me parece una perspectiva tremendamente enriquecedora. ¿Cómo hacemos para, en nuestros contextos tan desiguales, llegar a sociedades y a instituciones que promuevan relaciones sociales de igualdad entre las personas y que lo hagan, digamos, estableciendo políticas, acciones, de una manera que sea percibida como legítima por las personas, no como una imposición externa, no como una serie de programas gubernamentales ajenos a la realidad de las personas, sino como parte activa, digamos, tomando en cuenta activamente, digamos, esa subjetividad de las personas. O sea, sí hay ciertas ideas en común, pero todos estos grupos colectivos también va cada uno por su senda y hay una dificultad de articulación con ciudadanos o con otros grupos de personas. Hay una dificultad en el debate, hay una dificultad en articulación y cuesta mucho tener una agenda en común, podríamos decir. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para construir elementos que ayuden a generar una cohesión social positiva en este sentido? Yo sí coincido en el tema de los liderazgos, y la cohesión social parte desde la familia, ¿no? El liderazgo en la casa, ¿quién genera esa cohesión social? En el trabajo, en el barrio, en la repartición pública. Entonces creo que hace falta mucho trabajar sobre liderazgo y sobre todo liderazgos que tienen el privilegio de tener los recursos económicos, la infraestructura, las leyes a su favor, hasta supuesta legitimidad, porque son elegidos la mayoría por el pueblo. Existe pues una cohesión social debido a la identidad que tenemos en contextos urbanos, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos pueblos todavía perduran sus lenguas indígenas, como el caso de los ayoreos, los guaraníes y los guarayos, pero también, digamos, la música, la danza, las expresiones culturales están presentes, hacen de que estemos siempre cohesionados en algo, ¿no? Comidas, bebidas, ni qué se diga, ¿no? Porque es parte de nuestro acervo cultural, de nuestras propias vivencias. La constatación de las brechas existentes, la podemos poner los adjetivos que sean sociales, económicas, de género, en cualquier ámbito, de las desigualdades, de las desconfianzas de la población, de la ciudadanía en las instituciones, de la debilidad democrática, de la crisis de valores, y que es cierto que normalmente se utilizan siempre cuando hay épocas de crisis económica, sanitaria, social, etcétera, como si fuera algo novedoso, cuando lo que hay es una realidad preexistente que cada vez se multiplica más cada vez que hay una crisis. Entonces estamos como un círculo gigante, vicioso, del que desde luego no somos capaces de salir, pero desde la acción política y desde la responsabilidad pública tenemos la obligación de poner los instrumentos encima de la mesa para hacerlo. No es que las personas hayan tirado la toalla y digan, bueno, pues esto no sirve, hay que buscarse otro modelo, otra manera, o digamos, o buscar vías, digamos, de tipo más autoritaria o distintas de gobierno, ¿no? Está la idea de que a pesar de sus problemas, la democracia digamos, debería ser la mejor vía para como forma de gobierno, ¿no?
lo importante que es que diálogos como estos o como los que ustedes pueden establecer con los niveles de poder del Estado sean sobre la base de la sinceridad. Por favor, señor, usted me está mintiendo, qué sé yo, pero creo que el punto central, pensando si efectivamente somos conscientes que la posverdad es una amenaza para la cohesión social democrática, porque hay cada vez menos contención ética para usar la mentira, rompamos con eso y avancemos. Remarco, para mí la cohesión social es así, ay Dios santo, la salvación más o menos, ¿no? Yo lo que voy a destacar aquí son, no quiero parecer pesimista, pero me parece bien importante las amenazas identificadas, ¿no? Que además ha sido lo más recurrente. La primera es lo que llamó Gustavo cohesión cooperativa, que yo diría que es falta de cultura democrática y corporativismo, ¿no? Eso, ¿no? Y el peso de los grupos de poder, que es algo que nos recuerda a él, está interpelado localmente y nacionalmente por los activismos, que ya eso dentro de la amenaza es una cosa positiva. José nos presentaba los desafíos para la cohesión social de las identidades indígenas en contextos urbanos, ¿no? Y él nos habló de varias cosas, de problemas para la participación política, de deficiencias en las condiciones de vida, y una frase que yo creo que es así súper pertinente, ¿no? Que es: no soy ni acá ni de allá, en términos de cohesión social y del elemento de pertenencia, ¿no? Que realmente me parece un desafío así súper desatendido, porque son poblaciones en contexto urbano invisibilizadas, ¿no? Bolivia tiene muchos valores de cohesión social ancestrales y tradicionales recientes, y el camino de diseño de políticas en el futuro, por supuesto que tiene que analizar las grietas del sistema y de la convivencia, pero creo que sobre todo tiene que rescatar los valores positivos que existen, que están entre nosotros, que ustedes los representan en parte y que son el principio de la construcción de un espacio mejor y de mayor convivencia. Me voy a quedar con una frase que decía al principio Carlos Maldonado cuando hacía la presentación del informe, y decía que a pesar de esa insatisfacción generalizada, de esa desconfianza, de la existencia de corrupción, de vulnerabilidad, de precariedad laboral, en cualquier ámbito, decía que sin embargo, de fruto del estudio, que podían concluir o que se extraía una conclusión, y era que la democracia seguía siendo la forma preferida de gobierno y que el Estado tiene que trabajar incesantemente para reducir las diferencias. Muchísimas gracias, enhorabuena Malena, enhorabuena Nacho. Creo que el Centro de Formación y la Cooperación Española está muy orgullosa del trabajo que realizáis. Sois lo que identifica a la cooperación española, una cooperación solidaria, empática y que permanece siempre acompañando y construyendo. Y eso es gracias a vosotros y al equipo que conforma la cooperación, en este caso en Bolivia, en este caso en Santa Cruz, pero que de verdad es un orgullo. Muchísimas gracias.